Generación de valor, donde la suma de tus acciones cambian el mundo. En nuestro día a día generamos conciencia, detonamos acciones, alianzas e ideas innovadoras que impulsan el cambio por un planeta mejor. Generación de valor. Bienvenidos. Buenas tardes, estamos en la edición número 192 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anáhuac.mx. Recuerden que pueden enviarnos aquí directamente a cabina sus mensajes, sus saludos al WhatsApp 55 48 26 17 88 y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales por Twitter. Tenemos dos cuentas, la primera es @clares_anáhuac y la segunda es @FRS_anáhuac y por Facebook todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y pues bueno, le doy la bienvenida a mi, ¿cómo podríamos decir? Aparte de que es mi súper compañero aquí en el radio, pues bueno, a mi jefe. ¿Cómo estás, jefe? Ay, no digas eso. ¿No? Di a tu amigo. ¿Cómo estás, Lore? Muy bien, aquí en esta linda tarde, ¿no? Ya, fíjate, ya estamos a la mitad del año, ¿no? Qué rápido. Ya estamos a la mitad del año. Han habido muchas cosas, se ha pasado muy rápido. Y bueno, es que creo que después de pandemia como que se reestructuró el tiempo. A veces así siento. De repente he visto amistades y caemos en cuenta que llevamos 2 años de no vernos y probablemente prepandemia nos veíamos mucho más seguido. Entonces, sí es así como, oye, pues te veo un poco diferente. Y, pues sí, pues no es que nada más nos veíamos en Zoom, en fin. Entonces, sí creo que hay como un sesgo en el tiempo, pero pues con mucho gusto estar aquí, Lore, como todos los jueves a las 5 de la tarde en tu programa Generación de Valor, una suma de acciones. ¿Qué cambia en el mundo? Y pues bueno, es nuestro programa, ¿verdad? El programa de la Facultad de Responsabilidad Social. Pues Así sí. es, y también nos pueden escuchar en Spotify si no se pudieron conectar al programa en vivo a las 5 de la tarde los jueves. Pueden buscar en Spotify Generación de Valor y ahí van a encontrar todos los programas que hemos tenido con nuestros excelentes invitados. La verdad que siempre tenemos invitados de lujo que nos permiten abrevar de su conocimiento, que nos traen las últimas noticias y todo alrededor de la sostenibilidad, la responsabilidad social, la economía circular, el análisis del ciclo de vida de los productos, el retorno de la inversión social, las estrategias de negocio, tanto de las empresas como los modelos de intervención de las organizaciones de la sociedad civil, como las políticas públicas del gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, todo desde una visión de sostenibilidad. Así es, y pues bueno, recordarles que el próximo 8 y 9 de septiembre tendremos el Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social. En este año, en esta edición, estamos enfocados en cambio climático y pues bueno, si nos siguen en las redes sociales verán ahí las invitaciones y el link en el cual se pueden registrar como asistentes, ¿verdad, Miguel Ángel? Así es un título ciertamente complejo. Entender el cambio climático no es tan sencillo, no es solamente que se está calentando la Tierra y debemos de dejar de ser tan cercanos o estar tan apegados a la quema de combustibles fósiles para nuestro transporte, para la generación de alimentos, para la generación de energía, sino va más allá. Y hoy en día, incluso el panel intergubernamental de cambio climático nos habla de la importancia o de la relación entre el cambio climático y soberanía hídrica. Es decir, el que no tengamos agua en Monterrey no es un tema casuístico, o bueno, en Nuevo León podría decir. Lo que pasa es que Monterrey pues es la ciudad más grande del estado y es la que sin duda demanda
más agua, pero también la pérdida de biodiversidad. O sea, si no hay agua para los seres humanos, imagínate, Lore, las águilas, los zorros, las comadrejas, los tlacuaches, todos los animales que viven en el estado de Nuevo León, donde antes tenían cuerpos de agua, donde podían ir a beber, pues hoy en día tampoco tienen esos cuerpos de agua. Entonces, pues por supuesto empieza a haber una transformación, no solo de las poblaciones de animales, sino de la cubierta vegetal, porque también las plantas pues se empiezan a acercar, se empiezan a morir, luego hay algún incendio y bueno, pues se convierten en cenizas. Entonces, el cambio climático ciertamente es un tema complejo y también está dentro de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, acción por el clima, y muchas empresas a través del carbón neutral han estado poniendo sus metas de disminución de emisiones de gases de efecto invernadero al 50% en el 2030 y al 100% en el 2050. Metas muy ambiciosas, además de largo plazo, pero pues veremos cómo se sigue reestructurando el sector financiero, sobre todo, que es el que más ha arropado estos temas de carbón neutral, y por supuesto los gobiernos en un esquema internacional, y también el tercer sector, que el tercer sector o las organizaciones con causa, a menos que su causa sea el cambio climático, pocas veces arropan esos temas. Muchas veces pasa que las organizaciones con causa, por seguir una causa, creen que ya son sostenibles en toda su cadena de valor. Y la verdad es que siempre hay áreas de oportunidad, hasta en la casa, tú que nos estás escuchando en tu casa, en tu oficina, en todos lados, o en la escuela, en todos lados siempre hay oportunidad de disminuir nuestros impactos ambientales y aumentar, por supuesto, nuestros impactos positivos sociales y económicos. Pues así es, Miguel Ángel, y qué bueno que mencionas pues a los ODS, qué bueno que mencionas el agua, y dentro de estos ODS pues también vienen temas energéticos, porque fíjate que el día de hoy nos está acompañando o nos va a acompañar, o bueno, ahorita vamos a escuchar su voz, es la maestra Paola Gudiño, especialista en temas de derechos humanos, y bueno, obviamente tenemos pues el privilegio de que sea profesora en la Facultad de Responsabilidad Social. ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal? Pues Muy muy bien, pues bien. bienvenida, Paola. Qué gusto tenerte aquí en tu programa Generación de Valor, y nosotros atentos a que nos platiques de esto que hoy en día es fundamental. Vemos que los derechos humanos están en el Pacto Mundial, están en la ISO 26,000. 26,000, están en la SA 8,000, están en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que estábamos comentando hace un momento. Son 30 derechos humanos que se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero casi siempre cuando hablamos con las personas y les decimos, dime más de 10 derechos humanos, no llegan. ¿No te ha pasado, Paola? Sí, de hecho, es uno de los principales problemas de los derechos humanos, que aunque nacemos con ellos, que todo ser humano los tiene por el simple hecho de ser persona, no los conocemos, y también eso provoca que sea más fácil que no sepamos defenderlos, tanto cuando violentan nuestros derechos humanos como cuando violentan o violan los derechos humanos de otras personas. Entonces, creo que podríamos empezar a decir exactamente qué son los derechos humanos de una forma muy sencilla para las personas que nos están escuchando. Y bueno, los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas o de cuestiones que están sustentadas en la dignidad humana, y la realización, el respeto, el ejercicio de estas prerrogativas es indispensable para que todas las personas alcancemos nuestro pleno desarrollo. Y por eso los derechos humanos van desde el derecho a la alimentación, el derecho a la vida, hasta el derecho a la educación, o el derecho que ahora últimamente está viendo si se pone en un instrumento internacional, como sería el derecho al Internet, ¿no? Si el Internet se considera también como un derecho
humano. Tenemos una historia larga de los derechos humanos, ¿no, Paola? O sea, a pesar de, como tú dices, que nacemos con ellos, que es como tener brazos, como es un tema intangible y necesitas un proceso educativo para conocerlo, pues si no tienes acceso a ese proceso educativo, no los conoces. Incluso si lo tienes, probablemente no le das la importancia y no los conoces, pero pues llevamos siglos conformando estos derechos humanos. Desde la Revolución Francesa empezamos a tener el derecho a la vida, porque antes el rey podía decidir en tu vida sin ni siquiera un juicio, la representación de un juicio o una defensa, te podía juzgar 2, 3 o las veces que quisiera por un mismo delito, que eso estamos hablando, por supuesto, de derechos humanos. Y luego ya en la Revolución Industrial, bueno, pues vienen otra serie de derechos humanos como el derecho a la asociación, o sea, a tener sindicato, a trabajar en lo que uno quisiera, porque antes no podía uno cambiar tan fácil de trabajo, el derecho a un ambiente sano, ese surge también en este contexto de los derechos humanos. Pero como bien decías, hay una nueva generación de derechos humanos, como el derecho al internet, el derecho a la energía asequible, no contaminante. ¿Por qué no nos platicas cuál es como el futuro, además de estos 30 derechos humanos, pues cómo ha habido varias etapas de construcción de estos derechos humanos conforme ha ido evolucionando la humanidad? Bueno, pues en realidad desde la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente, o sea, hace muchísimos años antes de Cristo, de hecho, se han ido como construyendo los derechos humanos y corresponden a la evolución que ha tenido la sociedad. Por eso es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es este documento que tú nos mencionabas, que engloba 30 derechos humanos, se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial, después como de todas las atrocidades y de lo que llegamos a hacer como humanidad en esta tremenda guerra, ¿no? Fue ahí que digamos, caímos como en la barbarie, con cierta ya avance tecnológico, que nos dimos cuenta de que o poníamos reglas claras y poníamos los derechos humanos en un documento, o se podía repetir esta triste y lamentable historia de la Segunda Guerra Mundial y todas las atrocidades que se hicieron en ese momento. Y fue cuando en 1948 se adopta la Declaración Universal. Y de ahí, bueno, se han ido avanzando y como tú bien dices, son 30 derechos, que en realidad son 30 artículos que tiene la Declaración Universal. Pero conforme ha ido evolucionando la sociedad, nos hemos dado cuenta que el hecho de decir todos nacemos libres e iguales no es suficiente, sino que tenemos que ir como más en profundidad a qué nos referimos con este artículo, o con el que todas las personas tenemos derecho a un juicio, a la igualdad ante la ley. Entonces es así como se han ido adoptando muchas convenciones internacionales sobre derechos humanos de temas específicos, por ejemplo, o de grupos en específico. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, que se adoptó en 1989, o los pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y el de derechos económicos, sociales y culturales, que en este en particular es, por ejemplo, en donde hablaríamos de todo este tema bueno, del que se podría desprender el derecho al internet o el derecho a la energía sostenible, que también ha sido un gran debate si como el derecho a la electricidad se debe de poner tal cual en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ha sido un debate que han abordado nuestros legisladores, porque al final, y la pandemia también lo demostró, que si no puedes tener la Declaración Universal habla de un derecho a una vida digna y a un nivel adecuado de vivienda, por ejemplo. Y esta vivienda digna debe tener ciertos componentes. No es que tengas pues una casa de lámina o de
paredes de cartón. Eso no es una vivienda digna, si bien lamentablemente es como viven muchas personas alrededor del mundo. Pero en realidad todos todos tenemos el derecho de tener una vivienda digna, que incluya que tenga buena ventilación, ciertos espacios dependiendo el número de personas que vivimos en ella, no que en 3 metros cuadrados vivan 8 personas, o sea, que no haya hacinamiento, el hecho que permita la privacidad de cada uno de los individuos de la familia. O sea, que tenga baño. Exacto, que tenga baño, que tenga como drenaje, que tenga agua potable también es muy importante. Y por supuesto, la electricidad, porque sin electricidad también, ¿cómo quieres tener cierto nivel de vida adecuado sin la electricidad? Y por ejemplo, ahora en la pandemia se demostró que hasta el derecho a la educación se vio interrumpido por el hecho de no poder ir presencialmente a las escuelas, y las personas que teníamos la oportunidad de tener acceso tanto a la luz como a la tecnología, pudimos seguir ejerciendo muchos derechos humanos, como hasta el derecho a la reunión, ¿no? El derecho a la asociación. Podíamos seguir viendo, estando en contacto con nuestros familiares y amigos a través de la tecnología, pero hasta este derecho humano se violentó, se vio interrumpido en la época de la pandemia por el Y ni hecho de hablar que del no derecho a todo la el mundo salud, tiene. ¿no? Bueno, y el derecho a la salud fue el que principalmente se vio afectado en pandemia. Bueno, Paula, pues mira, vamos a ir a un pequeño corte, no se vayan, la verdad es que esto está muy interesante, ni siquiera he hablado yo, no quiero interrumpirte, también el doctor yo sé que sabe muchísimo de esto, él participa luego o bueno, una vez me invitó a participar en uno de sus diplomados en donde justo daba este tema de los derechos humanos, entonces yo estoy así como que atenta, estoy todos oídos, pero bueno, no se vayan, regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Santinelli Ramos y con la maestra Paola Gudiño, especialistas los dos en temas de derechos humanos. Y pues bueno, esta Pau también es profesora de nuestra facultad, la Facultad de Responsabilidad Social. Pues bueno, antes de irnos al corte estaban platicando justamente de estos impactos que se tuvieron en la pandemia. Y si ustedes bien recuerdan, Radio Escuchas, estuvieron aquí también en el programa 2 personas de Telefónica Movistar, en la cual nos decían que ellos hicieron un estudio y en este estudio se reflejaba cómo la digitalización en México pues había afectado, como estaba comentando esta Paola, a la educación, ¿no? La educación se había visto violentada porque pues no toda la gente tenía internet, ¿no? Entonces, pues bueno, Pau, te regreso los micrófonos porque... Oye, antes yo quiero hacer ¿Ya? una acotación, Lore. Yo soy un simple aprendiz de Paola en temas de derechos humanos. Aquí la experta es Paola, sin duda. Así que adelante, Paola. Bueno, pues sí, fueron tiempos, bueno, en realidad, y yo soy aprendiz de ustedes en otros temas de responsabilidad social. Creo que la responsabilidad social, al ser un tema transversal, todos nos especializamos en algunas áreas porque es muy amplio, ¿no? Y en estos tiempos de la pandemia, que bueno, todavía sigue y nos tenemos que seguir cuidando, efectivamente países como México, que tienen una menor cobertura tanto de internet como el porcentaje de pobreza que hay en nuestro país, también limitó el ejercicio de muchos derechos. Entre ellos comentábamos pues el de salud, por ejemplo, no todos tuvieron la oportunidad de tener acceso a la salud. Las cifras de personas que fallecieron son altas en nuestro país. Y bueno, también el derecho a el acceso a la tecnología no es fácil en un país donde la mitad casi de la población vive en pobreza. Entonces, muchas veces tienes que tomar decisiones sobre qué adquirir, cubrir tus necesidades básicas o adquirir a lo mejor un teléfono inteligente para que tus hijos puedan seguir
tomando sus clases, ¿no? Y esto fue lo que pasó en la pandemia, sumado como a la crisis económica que detonó de que muchas personas se quedaron sin empleo. Entonces, sí, los gobiernos están obligados a cubrir los derechos humanos de todas las personas que vivimos en esos países. Y por eso es que se le quiere dar el rango de derecho humano tanto al tema del acceso al Internet como el de la luz eléctrica. En nuestro país, en la actual administración, se hizo una promesa de que se iba a tener acceso a Internet en todas las plazas y parques. Sin embargo, a 3 años de gobierno de esta administración, todavía eso no se ha visto, no se ha concretado y no tenemos Internet en todas las áreas, digamos, en todos los parques o en todos los lugares públicos, como lo pretende hacer el gobierno. Esperemos que se logre, porque esto también ayuda. Recordemos que con las nuevas tecnologías, con el Internet, también no solo está al alcance la educación formal, como digamos que las escuelas siguieron dando clases o los maestros seguimos dando clases a través del Internet, sino que también hay mucha capacitación, cursos e información muy valiosa para las personas. Nos mantiene, de hecho, grandes investigaciones o el contacto entre muchas personas ya se mantiene a través de redes sociales. Entonces, todo esto es lo que se considera que es indispensable para desarrollarnos plenamente en la era actual. Y como bien lo dice la definición de derechos humanos, para desarrollarnos plenamente son todas las cuestiones que nos ayudan a lograr justo ese desarrollo. Y por eso es que el Internet, la luz eléctrica, el acceso a la tecnología son ahora temas que no se vieron en 1948 cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok, oye Pau, y bueno, a mí me gustaría también si nos podrías comentar cómo se hablan estos derechos humanos con los, bueno, que ya te decía el doctor, con los objetivos de desarrollo sostenible. Y la otra es, por ejemplo, digo, aquí es una pregunta, como cualquier persona normal, también hay derechos, ¿no? Como por ejemplo a las personas que son migrantes, derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, no sé, derechos, por ejemplo, la otra vez estaba escuchando a las personas desaparecidas, ¿no? Todos estos derechos no son los derechos universales, pero sin embargo, ¿nacen de estos derechos universales o cómo está ahí o cómo tendría yo que hacer esa interpretación? Justo, digamos que la primera enumeración que se logró hacer a nivel universal y que fue ampliamente aceptada en el mundo es la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de ahí se han desprendido varias convenciones internacionales. Les comentaba, por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de los Niños, pero también tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, derecho de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y bueno, hay muchos. Por ejemplo, también el que está la Convención para la Eliminación de todas las formas de tortura y por ejemplo, adentro de cada convención hay un órgano que le da seguimiento. No todos los países están de acuerdo con estas convenciones, no todos los países se adhieren a estas convenciones. Y esto es algo pues que digamos le falta a los derechos humanos. No es un derecho obligatorio en todos los países, sino es obligatorio en aquellos países que han aceptado, que han admitido la convención, que se han adherido y entonces aceptan que este comité de expertos u órgano de tratados, que es como se les llama, digamos, en el lenguaje de la Organización de Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, se les da seguimiento. Este comité de expertos le da seguimiento a cada país si está cumpliendo o no está cumpliendo con las
reglas y normas que se acordaron en esa Convención de Derechos Humanos. Y este seguimiento, al hacer este seguimiento, le hacen recomendaciones a los países, porque el objetivo es que vayamos mejorando. De verdad, ojalá llegue el día en que no tengamos que dar como una materia de derechos humanos, porque todos entendemos qué son los derechos humanos y todos gozamos de los derechos humanos y respetamos los derechos humanos de los demás. Pero mientras tanto sí tenemos que seguir, digamos que hasta investigándolos o buscándolos por nuestra cuenta, porque en realidad, es más, ustedes, por ejemplo, si tienen familiares de algún país centroamericano y vienen a visitarlos, los detienen en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿a quién ustedes tendrían que acudir? ¿A la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues al aeropuerto, a ver por qué los detuvieron y a ver cómo los sacamos, ¿no? Bueno, sí, claro, o sea, por supuesto que van al aeropuerto, Sí, pero... porque si no, pobrecitos, se van a quedar ahí, nos van a decir, oigan, No, ya no, luego tampoco vayan a es. derechos humanos. No, bueno, sí, pero supongamos que es personal de migración, que en el área de migración los detuvieron. Y entonces, supongamos que los agentes de migración hacen algo que no está bien, hacen algo fuera de lugar. Ustedes, ¿a quién tendrían que recurrir? ¿A la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? Yo Si esto creo fue que en a el la aeropuerto. nacional, yo creo a la nacional, porque es en México. Si fuera en otro lado, entonces creo que sería la internacional, pero vamos a escuchar a Lore a ver qué piensa. Yo ahora sí como los alumnos, ¿me podrías repetir la... No, no es cierto, la pregunta. No, inciso A o inciso B. Inciso No, A o inciso B. coincido con Miguel Ángel, a la de México, pues. Las dos son de México. Recuerden que una es la ok. Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Ok. otra es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bueno, pues migración, al ser el Instituto Nacional de Migración, al ser un instituto, una autoridad federal, se tiene que ir uno ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para todas aquellas autoridades federales, tenemos que buscar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero si nos para un policía de tránsito sin ninguna razón, en realidad, o nos quiere extorsionar, tendríamos que dirigirnos, si nos paran en Naucalpan, tenemos que ir con la Comisión Estatal del Estado de México, ¿ok? Pero si estamos de vacaciones en Cancún y entonces, no sé, algo sucede en Cancún, tendrían que ir a la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, no es como muy conocido por la ciudadanía en general. Entonces... Oye, Paola, pero a ver, si yo voy a derechos humanos, lo que hace derechos humanos son recomendaciones, ¿no? Entonces, nada más diría, yo recomiendo que no detengan a Miguel Ángel, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que en ese sentido sería mejor ir como al Ministerio Público o así, porque de hecho es algo que yo he visto, o sea, antes los derechos humanos solo se hacían recomendaciones entre países, ¿no? Por violación de derechos internacionales. Ya luego se hacen recomendaciones en México, pero entiendo que solo son recomendaciones, es decir, no hay sanciones, no hay un tema como de coercibilidad, como dirían, como que no tiene dientes, ¿no? No tiene dientes. Exacto, no tiene dientes. Y eso creo que, exacto, creo que es una de las cosas que tendríamos que hacer. Y por eso creo también bien importante destacar que ahora instrumentos voluntarios, como hablábamos de las certificaciones, llevan los derechos humanos a las organizaciones y entonces ahí a través del código de ética o del comité de sana convivencia, entonces podríamos actuar. Pero ¿cómo hacer entonces, Paola, para que realmente
estas comisiones o estos organismos gubernamentales autónomos, porque además son Es que no son autónomos. gubernamentales, en Exacto. realidad. Son órganos autónomos. Exacto, estos órganos autónomos, pero que viven del presupuesto federal, ¿no? Sí, O sea, viven de nuestros recuerden, impuestos. sí, ¿Cómo les hacemos para que tengan, o sea, para que la gente realmente quiera acudir? Porque, pues, a mí, por ejemplo, así, siendo pueblo, me dices, no, pues ve y mete tu queja a derechos humanos. Digo, ¿para qué? Para que haga una recomendación. Pues yo mejor voy al Ministerio Público con un abogado y meto una demanda, y eso probablemente con el marco jurídico pueda tener más respuesta. O, a ver, ¿tú qué opinas como experta de ese tema? Es que son cuestiones diferentes. Claro que tenemos que ir por ejemplo, en una violación grave de los derechos humanos, tenemos que ir directamente con las autoridades, pero si la violación la hizo una autoridad, tenemos que quejarnos del mal trabajo de esa autoridad, y con los únicos que podemos quejarnos del mal trabajo de esa autoridad es con las comisiones o estatales o nacional de derechos humanos. Por ejemplo, si levantas una denuncia, pero el Ministerio Público no quiere o está dilatando en abrir el expediente y conformar como todo el caso para armar, para que poderlo llevar ante un juez. Si lo está dilatando, tú puedes ir a quejarte con la Comisión de Derechos Humanos y decir, tal Ministerio Público no está haciendo su trabajo. Y entonces le dan una recomendación. Pero también recordemos que en nuestros trabajos, aunque en gobierno es diferente, pero en nuestro trabajo también, a ti no te va a interesar tener personas de las cuales se quejen y se quejen y se quejen, y haya un órgano que le tenga que estar haciendo recomendación tras recomendación tras recomendación. Entonces, digamos que sí presiona de cierta manera a eso en cuanto a las autoridades, digamos, muy puntualmente, pero a las instituciones también. ¿Qué ha pasado con nuestras Fuerzas Armadas? Y ahorita, con todo lo que está pasando en el país, creo que es muy importante tocarlo. El hecho de que las Fuerzas Armadas estén cada vez más presentes en labores de seguridad pública han hecho que ellos hagan un mal uso de la fuerza o un uso desproporcionado de la fuerza y han llegado a violar derechos humanos. Entonces se hacen recomendaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho varias recomendaciones, y a su vez organismos internacionales de derechos humanos han hecho recomendaciones. Y entonces, ¿qué pasa? El prestigio de México pasó de ser un país donde se estaban respetando los derechos humanos con el presidente Vicente Fox Quesada, que se ratificaron muchos convenios de derechos humanos como de diferentes materias, y que nos abrimos al escrutinio internacional para que estos grupos de expertos vinieran a nuestro país, hicieran visitas y vieran que el gobierno tenía toda la voluntad y disposición para cumplir y respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, ¿qué pasa? Nos encontramos en un momento en donde hay hasta convenciones, comités internacionales que están hablando de que en México las autoridades no están respetando los derechos humanos. Híjole, está bien interesante el programa, Paola, pero tenemos que ir a un corte. No se vayan, regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. El día de hoy estamos hablando con la maestra Paola Gudiño, especialista en Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Responsabilidad Social. Pues bueno, antes de irnos al corte, la verdad es que esto estaba súper emocionante y un poco candente. Y bueno, ya esta Paola nos estaba mencionando esas aperturas, ¿no?, que también se han dado en los diferentes sexenios. No todos sabemos, no todos los sexenios son iguales, y que pues bueno, ¿no?, los derechos humanos la verdad es que generan esas condiciones esenciales justo para el desarrollo tanto económico como sostenible, ¿verdad, Paola? Sí, efectivamente, y por eso es que también los países buscan tener un prestigio internacional, y este prestigio internacional
lo da tus actos. Si, por ejemplo, si tienes un Estado de Derecho, por Ok. eso también se hacen tantos rankings de corrupción, Estado de Derecho, y que también son cuestiones que se abordan desde la responsabilidad social en diferentes como certificaciones, ¿no? Que también las empresas al interior tengan, cuiden todo el tema de derechos humanos al interior de la organización, porque en principio recuerden que cuando se adoptó la Declaración Universal, se hablaba se trató de equilibrar la relación entre el gobierno y los gobernados y se trató de poner a los derechos humanos en medio justo de esta relación. Pero ahora también estamos viendo que los derechos humanos se están llevando, se están respetando, como debe ser, en las empresas, en las organizaciones no gubernamentales y, bueno, en las universidades, en los bancos. Por ejemplo, ustedes sabían que la Procuraduría Federal del Consumidor y todas las procuradurías, por ejemplo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, todas estas procuradurías lo que en realidad buscan es defender derechos humanos, o sea, Claro. los derechos del consumidor, Profepa, cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, en realidad hay muchas instituciones en nuestro país, tenemos muchas leyes que protegen los derechos humanos. Es lamentable que a veces o no se apliquen o por desconocimiento de los ciudadanos no los exijamos. No los Recuerden que usemos, claro, no que los eso es usemos. peor. Exacto. Recuerden que es nuestra responsabilidad como ciudadanos exigir que las autoridades hagan su trabajo. Y es algo que yo también les digo mucho en el salón de clases a mis alumnos, de si ustedes sienten que el maestro no les está enseñando o no les está dando clases y que nada más viene a platicar, pues quéjense, porque en realidad nuestro trabajo es enseñar, ¿no? Así como nosotros les exigimos a los alumnos que aprendan, ellos tienen también que exigirle a los maestros que hagan su trabajo. Y es lo mismo con la ciudadanía que tenemos. Hacer ejercicio de la ciudadanía que tenemos no es solo ir a votar cada 3 años o cada 6 años, sino es todos los días estar al pendiente de qué pasa y escribirle tal vez a nuestro diputado, al senador que nos corresponde. ¿Quién de ustedes se sabe el nombre de su diputado? ¿Cuándo se han comunicado con su diputado para exigirle algo de su colonia? O al jefe vecinal, o que tiene diferentes nombres en los estados de la República, pero a veces no tenemos ni idea de las autoridades que tenemos que son más cercanas. Por ejemplo, el alumbrado público, los baches en las calles. Nos quejamos como que en general cada vez está peor la ciudad, pero o lo comentamos hasta en Facebook, pero no dirigimos nuestra queja a quien realmente debe hacer ese trabajo. Y eso es ejercer nuestros derechos humanos. Recordemos que la democracia es un derecho humano fundamental. El poder elegir a nuestros representantes y a los que nos gobiernan. Entonces, a mí sí me gusta que entendamos que derechos humanos vivimos, respiramos derechos humanos. Es más, ahorita lo que estamos haciendo nosotros, estamos ejerciendo aquí, por ejemplo, el derecho a un nombre, ¿no? Los tres tenemos un nombre, tenemos nacionalidad, derecho a un medio ambiente sano, derecho... Libertad de expresión. Libertad de expresión, exacto, ¿no? Para poder tener estas ideas y estar aquí, pues también gozamos del derecho a la educación, ¿no? Y muchos otros derechos, derecho a una alimentación sana, A la salud, ¿no? a la salud, A la asociación. exacto, al derecho de reunión que estamos aquí. Entonces, en realidad, nuestros radioescuchas tienen derechos como audiencia. Por ejemplo, si dijéramos algo que los afectara, ellos podrían quejarse de este programa. Y es algo que no sabemos, ¿no? Que no ejercemos. Pero luego Y también como que hay personas que exageran, ¿no? O sea, hay como todo, como que te vas al extremo de los que no sabemos y como que te vas al extremo de las personas que, ya estás violentando mis derechos humanos porque me estás viendo feo, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, ¿No? creo que en todo hay que buscar un equilibrio porque efectivamente los seres humanos a veces nos vamos a los extremos, ¿no?
como que buscar el equilibrio, para mí eso es fundamental, pero si no conocemos nuestros derechos no podemos defendernos. Y la gente que conoce los derechos humanos, a mí me ha tocado que me digan, ay, es que de pronto eres como delicada. Y yo, delicada no, simplemente estoy quejándome porque sé que puedo quejarme de esto, ¿no? Por ejemplo, la calidad, no sé, bueno, hasta de la ropa, que con el fast fashion estamos acabándonos el mundo, ¿no? Con ropa que usamos una o dos veces y contamina muchísimo desde para hacerse como para después, cuántos años va a estar en que se degrade. Y no tiene ni siquiera mínima calidad, ¿no? Exacto. Entonces, no es que me vuelva delicada, sino es que trato de exigir como de, a ver, si nos estamos acabando el planeta, pues que sea por algo durable, porque al final la vida humana contamina, ¿no? Exacto. O sea, literal, los seres humanos contaminamos y eso no lo vamos a poder dejar de hacer. Entonces, ¿cómo volver sostenible nuestra vida? Y es algo que atraviesa los derechos humanos, porque al final tenemos que buscar vivir de la mejor manera, respetando todos los derechos humanos y cuidando siempre el medio ambiente, que es un derecho humano y que al final nos permite como el derecho a la salud. O sea, si no hay un medio ambiente sano, no gozamos de salud. Y eso ha pasado en muchos lugares donde se ha contaminado, por ejemplo, los ríos, que ha causado enfermedades de comunidades completas, ¿no? Así es. Sí, totalmente. Y bueno, esto que comentabas de la ropa, hoy en día ya existen varias tiendas en las cuales tú les dices, mi agenda va a estar así, y ellos te rentan la ropa. Entonces, y esto es pues justo para disminuir, porque, por ejemplo, un dato importante, o sea, al hacer un jeans, por ejemplo, se necesitan 11,500 litros de agua, y obviamente esto genera, el dato exacto creo que son 32 kilos de dióxido de carbono y 10 kilos de colorantes químicos, que al final, pues esto repercute totalmente en el Bueno, clima, ¿no? Bueno, sí, en claro. ese cambio climático, del cual les vamos a hablar más en nuestro Congreso Internacional Anáhuac de Responsabilidad Social, que aparte este año cumple 15 años. Así que bailen con nosotros el vals, ¿verdad, Miguel Ángel? Oye, pero el tema es que a mí me encantaría tener así unos jeans para toda la vida, pero luego uno va cambiando en la forma del cuerpo y pues no hay manera, oigan. No nada más a lo largo de la vida. De pronto en pandemia a muchos nos dio por de pronto crecer hacia los lados, no crecer hacia arriba. Pero sí, cada vez está más consciente la gente de darle una segunda oportunidad a lo que ya no usamos. Y creo que eso es algo también muy bueno, que tiene beneficios para todos, ¿no? Pero también cómo irnos involucrando, y creo que es a través de la información, y estos programas, por ejemplo, considero que son valiosísimos, porque de una manera muy casual nos vamos enterando, ¿no? De todo esto, por ejemplo, de que puedes estar rentando la ropa que vas usando, o de que puedes estarla vendiendo como segunda oportunidad, y eso me parece también muy interesante. Además del tema de hoy de derechos humanos, Así es. como el derecho a la información, es que justo hacia allá iba, ¿no? De verdad, respiramos derechos humanos. Ahorita también todo lo que estamos hablando es derecho a la información. Entonces, no podríamos vivir sin derechos humanos, y por eso los invito a que cada vez se involucren más con este tema, los conozcan y sepan defenderlos. Así es, ¿no? Pues muy bien, Paola. Fíjate que en el programa tenemos 2 secciones más, una que encabeza el doctor Miguel Ángel Santinelli y la otra yo, así que cedo los micrófonos al doctor. Bueno, la verdad es que aquí todo lo hacemos en equipo, Paola, pero así me da chance de que yo tenga mi momento bajo el spot. Esta sección, Paola, es para agradecer a quien tú quieras y mandar saludos, porque
pues yo me acuerdo de chico, si estaba en la tele, siempre hacía así, a ver si me veía mi mamá o mi papá o mi abuelita, algún compañero, ¿no? Si de repente estábamos en algún programa. Eso hoy en día pasa hasta en las noticias, ¿no? Vemos cómo la gente se asoma atrás y también saluda. Quizá en los temas de deportes, no cuando hay un accidente o así, pero en los temas de deportes o culturales, casi siempre pues la gente se asoma y saluda. Entonces, bueno, pues aquí lo hacemos a propósito, es el derecho al saludo. Entonces, bueno, por favor, tú puedes saludar a quien quieras el día de hoy a través de Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y del programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Muchas gracias. Pues saludo a todos los profesores de la Facultad de Responsabilidad Social, a todos mis colegas y a mi esposo y a mis hijos. Les agradezco que siempre están ahí echándome porras y dándome espacios para poder hacer esto de la docencia que tanto me gusta. Muy bien. Tú, Miguel Ángel, ¿a quién quieres mandar saludos? Yo quiero mandar saludos a todas esas personas que se les han vulnerado sus derechos humanos y se encuentran en algún proceso. Decirles que desde aquí, desde esta cabina de radio, les mandamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro deseo de la búsqueda del bien común, y que esperemos que su asunto tenga resolución lo más favorablemente posible. ¿Y tú, Lore? Bueno, pues yo quiero mandar saludos a la gente que nos ha estado enviando el día de hoy sus mensajes. Felicitaciones también para ti, Paola. Me dicen que, bueno, que se ve que conoces muy bien el tema. Muchas gracias, que les ha gustado mucho el programa. Y quien nos ha escrito es Erika Polanco, Claudia Alonso, Irma Hernández y Pilar Madrazo. Entonces, pues bueno, un saludo para ellas. Saludos. Y ahora tu sección, Lore. Y ahora pasamos a la siguiente sección, Pau. Esta sección se llama Cuéntanos, Cuéntanos. Y aquí ya conocimos a Paola, pues bueno, la especialista en temas de derechos humanos, la profesora de la Anáhuac, pero pues bueno, aquí en este programa y en la Universidad de Anáhuac nos gusta poner al centro a la persona. Entonces, nos gustaría conocer a Paola como persona, y viene tu derecho a compartir lo que tú quieras, ¿eh? Entonces, necesito que me des 2 números del 1 al 6. El 2 y el 4. El 2 y el 4, ¿ok? Permíteme un segundo, déjame ver qué preguntas. Ok, te tocó un combo de 2 preguntas y la primera dice, ¿quién es tu cantante favorito? Y la número 2 es algo que pensabas que no harías e hiciste. Ok. Bueno, no cantante, pero mis grupos favoritos son Coldplay y U2. Ok. Y es muy chistoso esto de algo que dije que no haría y terminé haciendo. Cuando iba, no me acuerdo, creo que en secundaria, una amiga y yo, no sé por qué un día terminamos hablando de que, de quién te gusta más, los güeros, los morenos, ¿no? Los pelirrojos, la gente con pecas, no sé. Y yo le dije, a mí me gustan los morenos porque siento que a los güeros les falta color. Y si ustedes conocieran a mi esposo, es güero, 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 güero. Y mis hijos son güeros, 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 güeros. Entonces, me muero en la risa siempre que cuento esta anécdota, porque mejor no hay que decir que nunca vas a hacer algo, porque siempre terminas ahí. Yo, de decir que me gustaban los morenos, terminé casada con un güero. Y mis hijos son güeros y pues ahora me encanta mi esposo y mis hijos güeros. Perfecto. ¿Y tú, Miguel Ángel? ¿Quién es tu cantante favorito y algo que pensabas que no harías e hiciste? Mi cantante favorito, pues a mí me gusta mucho Alejandro Fernández para exaltar los cantantes mexicanos, porque también me gustan cantantes que cantan en inglés, pero Alejandro Fernández me gusta mucho. Creo que
ha pasado de ranchero a unas baladas más románticas o así. Y algo que hice y que no hubiera querido hacer, una vez estaba en una clase de gimnasia y estábamos en una de estas como camas donde brincas, ¿no? Y puedes dar vueltas y así. Y entonces yo quería dar una vuelta y caer parado. Y no alcanzaba, caía sentado, o sea, no alcanzaba a dar la vuelta. Entonces como que me desesperé y le quise dar muy fuerte. Y sí, le di muy fuerte, di la vuelta, caí acostado, pero caí fuera de la cama, de los resortes. Y bueno, pues, con un tubo me pegué en la cara y por supuesto me tuvieron que llevar al hospital, me pusieron 7 puntadas, etcétera. Entonces, la verdad que sí me arrepiento mucho de haberle dado con tanto ánimo a poder dar esa vuelta. ¿Y tú, Lore? Ay, no, qué chistoso. Bueno, yo ya les he compartido, bueno, es la primera vez que tú compartes que te gusta Alejandro Fernández. Es que esta pregunta ya nos había tocado, Pau, en otros programas. Yo les he comentado que mi artista favorito, bueno, es Luis Miguel, pero bueno, también me gusta Frank Sinatra y también me gusta de jazz, Louis Armstrong, me gusta escucharlo mucho. Y bueno, algo que dije que no haría e hice, pues el doctorado en innovación y responsabilidad social. Bueno, y no nada más, digamos, este doctorado, ¿no? Sino que yo nunca pensaba estudiar un doctorado y pues bueno, véanme aquí. Entonces, pues bueno, estamos llegando al final de nuestro programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de la maestra Paola Gudiño, especialista en Derechos Humanos y profesora de la Facultad de Responsabilidad Social. Agradecemos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y agradecemos a Daniel y al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa, y les dejo con esta frase de la película Cómo entrenar a tu dragón, que dice: valiente es el que se arriesga en defender lo que cree correcto, y no el que afronta el peligro para impresionar a otros. Cuídense mucho, se despide Miguel Ángel Santinelli Ramos y Lorena Miranda Navarro. Sean felices, muy buenas tardes. Hemos llegado al final del programa Generación de Valor, Una suma de acciones que cambian el mundo.